Somos 7.181.469 bogotanos, según los resultados finales del censo 2018 del DANE. El otro dato importante es el envejecimiento de la población, 9,1%, que corresponde a mayores de 65 años. En Colombia, en total habitamos más de 48 millones. Son 2,7 millones más de lo que preliminarmente había informado la entidad. Jessica, ¿por qué esa diferencia? Lo que primero se informó el DANE el año anterior a lo que tenemos el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches, Jonathan y televidentes. Mire, lo que explica el director del DANE es que estos resultados influye mucho algo que se conoce como omisión censual. Es decir, que muchas personas se negaron a ser censadas y otras, cuando fueron a ser visitadas para realizarles el censo, no se encontraban en sus viviendas. En Colombia somos 48.258.494 habitantes. Colombia pues tiene un stock de inmigración internacional muy cercano a los 600.000 habitantes. Sin embargo, el director del DANE aseguró que hubo una omisión censal que dificultó el proceso. Tiene como fuente dificultades de cobertura, tiene como fuente rechazos permanentes o rechazos específicos que tuvo la operación censal en diferentes regiones del país, y también tiene condiciones naturales como son personas ausentes. La estadística revela que el 51,2% son mujeres y solo el 48,8% son hombres. Destacan la participación de la mujer en el mercado laboral. Tenemos en Colombia más hogares que están en cabeza de mujeres que trabajan y de mujeres que son muchísimo más educadas, porque la tasa de asistencia escolar en educación superior se incrementó en casi 10 puntos porcentuales. Sin embargo, aseguró que en Colombia el porcentaje de personas mayores aumentó. Estamos envejeciendo muchísimo más rápido. Para no ir tan atrás, las proyecciones poblacionales a junio 30 del 2018 le decían a Colombia que apenas el 8,1% de su población era mayor de 65 años. Aquí, como lo hemos dicho, desde el 24 de septiembre tenemos que el 9,1% de la población colombiana es mayor de 65 años. ¿Pero qué significa esa cifra? Requiere que el país responda con contundencia, con una política pública de envejecimiento y de inclusión de la población adulta mayor. Se estima, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, que el próximo censo sea en 10 años. 8:49, hablemos de Bogotá. Sin lugar a dudas, el incremento de la población flotante que hay en la capital es el dato más concreto sobre la ciudad que presentó ese censo. Somos cerca de 7,2 millones de personas aquí en la capital. ¿Para dónde, la pregunta, para dónde se fue a vivir la gente que trabaja aquí en la ciudad entonces, mi querida Jessica? Jonathan, de acuerdo a estas cifras, el DANE explicó que está ocurriendo una dinámica, y es que Bogotá está expulsando habitantes a municipios aledaños aquí mismo en el departamento de Cundinamarca. Estos municipios son Soacha, al sur de la ciudad, y al norte, al municipio donde está yendo la gente, es Chía. En Bogotá somos 7.181.469 habitantes. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, explicó qué significa esa cifra para los bogotanos. La expulsión que ha hecho Bogotá en su desarrollo urbanístico de población hacia ciudades o municipios que se encuentran a los alrededores de la ciudad. ¿Pero cuáles son esos municipios? Municipios como Mosquera, Madrid, Soacha, Funza, Chía y Zipaquirá están teniendo crecimientos poblacionales de más de 2 dígitos entre 2005 y 2018. Ahora, ¿qué significa esa dinámica para la ciudad? Significa que la dinámica poblacional
de Bogotá empieza a estar determinada de una forma mucho más importante por la población flotante, es decir, esa población que está en municipios como Madrid y que trabaja en Bogotá y que por consiguiente no tiene por qué ser completamente excluida de las dinámicas de planeación de territorio al interior de Bogotá. En cuanto al uso de vivienda, explicó que Barrios Unidos se consolidó como una localidad con mayor uso mixto, es decir, residencial y económico. En esa localidad específicamente, que fue una de las más importantes, además de otras como Kennedy y Bosa, estamos encontrando más viviendas que en el 2005 eran utilizadas para uso exclusivamente residencial y ahora tienen un uso mixto o un uso económico. En parte eso explica, según el director del DANE, el comportamiento poblacional de Bogotá. Eso en parte ha sido otro factor explicativo que hemos socializado en diferentes escenarios para justificar por qué no somos tantos bogotanos de los que pensábamos que íbamos a ser, porque muchas unidades residenciales se han convertido en panaderías, en peluquerías, en ferreterías y por consiguiente la población que estaba en esas unidades se ha desplazado o a apartamentos o a municipios aledaños de la ciudad. Según el director del DANE, no fueron tantos bogotanos como pensaban que iban a ser. Bogotá creció menos que las proyecciones, pero las cifras demuestran que hay más hombres que mujeres, pues los hombres son solo 3.433.604, mientras que las mujeres 3.747.944. Bueno, pues bien, después de esos resultados calienticos del Censo Nacional, City Noticias habló con los expertos y desde luego con la gente en las calles sobre esos factores que se deberían mejorar en nuestro país. ¿Qué le dijeron a usted, María Alejandra? Buenas noches. Jonathan, buenas noches. Los expertos aseguraron que en el país hay que replantearnos en temas como la salud y las oportunidades laborales. Por supuesto, también hablamos con los ciudadanos y a continuación el informe. Luego de conocer las cifras reveladas por el DANE del Censo Nacional de Población y Vivienda, expertos analizaron los resultados y nos dieron a conocer su punto de vista. Tenemos que repensarnos entonces la cobertura en términos de políticas públicas en educación, en salud, en servicios públicos, en crecimiento urbano. Uno de los factores más preocupantes son la falta de oportunidades laborales. Estamos desapareciendo la población rural para concentrarnos en el ámbito urbano, en la práctica que implica que los retos para generación de empleo son mucho más grandes. Nos pusimos en la tarea de hablar con la gente y saber si efectivamente fueron censados. Fueron a censar, contaron las personas y lo que hacíamos cada una de nosotros. No me han censado. Sí, a nosotros nos censaron en mi casa. Pero, ¿será que sí creen en los resultados? Se estimaba que la población era mucho mayor a lo que realmente dice el censo, entonces pues uno queda ahí. No había una persona que les diera la información, pero pusieron el papel de censado. Muchos habitantes nunca fueron censados, por lo cual se genera un manto de duda sobre si yo fui contado. El Censo Nacional obtiene datos de primera mano sobre el número de habitantes, su distribución en el territorio y sus condiciones de vida. Muy bien, 8:55 minutos. En redes sociales también participaron nuestros seguidores en esta pregunta que hicimos. Según el DANE, en Bogotá la población llega a 7.181.000 habitantes. Aseguran desde la entidad que el crecimiento de la migración a municipios aledaños incrementó en 2 dígitos. ¿A qué municipio se trasladó usted o se trasladaría fuera de Bogotá? Esas son las respuestas en porcentajes hasta el momento. Todavía está abierta la encuesta y la puede usted llenar aún. 18% Soacha, 52% Chía, 17% Mosquera y 13% Madrid.